Hoy, hoy, Plaza Tomada. Plaza Tomada. Hoy, Plaza Tomada. Plaza Tomada. Plaza Tomada. Plaza Tomada. Plaza Tomada. Plaza Tomada. Muy bien, vamos a esperar que todos se conecten. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar ahorita mismo. Muy buenas noches a todos y a todas. Soy Jean-Pierre del equipo del Teatro La Plaza y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Plaza Tomada. Queremos aprovechar para enviarle un saludo a toda nuestra comunidad que nos escucha desde Spotify. Búscanos como Plaza Tomada en los podcasts. El tema de hoy es Jóvenes en la lucha. ¿De qué manera se han organizado miles de jóvenes para encabezar una de las mayores protestas llevadas a cabo en nuestro país? Inmediatez, colectividad, comunicación alternativa y virtualidad son algunas de las características que identifican sus acciones. ¿Qué sigue? ¿Qué rol debe asumir la ciudadanía frente a esta crisis política que estalla a puertas del Bicentenario? Hoy tenemos como moderador a Gerardo García. Él es comediante de stand-up, publicista y creador de contenido digital. Conversará con jóvenes de distintas ciudades del país sobre su participación en las protestas, sus reflexiones, posiciones y propuestas frente a la crisis política. Es por eso que hoy nos acompaña Lucero Sosa, de Puno. Ella es activista feminista, LGTB. Es mujer puneña, perteneciente a Ni Una Menos y a la colectiva feminista Aikawarmi. María Fernanda González Lavae, de Lima, estudiante de octavo ciclo de periodismo y presidenta de la Federación de Estudiantes de la PUC. Josy Cárdenas, de Pucallpa, estudiante de Ciencias de la Comunicación, feminista y activista por los derechos sexuales y reproductivos, integrante de la batucada Las Arrítmicas. Jenner Jackson Correa, de Piura, él es egresado de Historia y Geografía, activista de Sociedad en Acción Piura, integrante de la revista Como Cultura, plataforma de CESOLAT, de la Asociación Juventud en Acción e impulsor de Conugas Piura. Renzo del Castillo, de Tarapoto, es egresado de Economía de la Universidad Nacional de San Martín, miembro de la Red Empresarial Juvenil San Martín y miembro de la Red de Jóvenes Líderes IP. Les recordamos que estamos realizando esta transmisión en simultáneo con lamula.p y Sala de Parto, y pueden dejarnos sus preguntas y comentarios en este en vivo. Antes de empezar, queremos agradecer más que nunca el apoyo de Starbucks Perú y BBVA, quienes en estos momentos difíciles apoyan el arte y la cultura. Ahora sí, Gerardo, te paso la palabra para poder dar inicio a esta edición de Plaza Tomada. Hola, muy buenas noches. Hola, cibernautas, muy buenas noches. Soy Gerardo García. Para los que no me conocen, bueno, tengo un canal en YouTube, soy comediante, tengo un personaje que se llama el Kakash, y con el Kakash hemos explorado la política peruana desde hace tiempo con un formato que cree que se llama El Desinformado, que por pandemia se convirtió en Tres Patadas, que es como un condensado en o sea, en clave chistes, por decirlo de alguna forma, de noticias, para que no sea tan estresante enterarte de todo lo que nos está pasando desde que llegó el virus a Perú y todas esas cosas, ¿no? Bueno, el día de hoy estamos acá. Yo estoy acá primero con el objetivo de desmitificar esto de que hay gente detrás de la marcha, hay una mano negra, como muchos políticos han estado diciendo, de que Soros ha venido y nos ha pagado a todos. Entonces, yo estoy acá para hacerles entender de que eso no pasa, no pasó, nadie nos ha pagado, bueno fuese que nos hubiesen pagado, pero no, la pandemia nos ha afectado a todos y hoy día estoy aquí con unas personas que, Dios mío, su madre, yo sé como que, miércoles, qué tales luminarias que tiene el Perú para el futuro? Estamos con Renzo del Castillo, Josy Cárdenas, con Maffer, Lucero Sosa y Jackson Correa, todos activistas, todos profesionales, ninguna persona es pagada por Soros, ya lo aclaré, yo tampoco, pero señor Soros, si me está viendo, no mentira. Entonces, yo siempre trato de hacer todas las cosas, o sea, trato de quitarle un poco la seriedad a las cosas con la comedia,
porque de esa forma le quitas, aproximas más y te da menos miedo saber qué es lo que está pasando en tu país y es más entretenido enterarte. Entonces, primero, quisiera que cada uno de ustedes se presente, muchachos, para que toda la gente sepa quiénes son. Así que el primero que quiera tomar la palabra, tómela, porque es gratis. Ya, voy a elegir quién. Ya, está muy bien. Vamos con Renzo. Por favor, Renzo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, cada otros jóvenes presentes del Perú y también a Gerardo. Muchas gracias por tenernos aquí. Mi nombre es Renzo del Castillo, soy de la ciudad de Tarapoto. Soy egresado de la carrera de Economía en la Universidad Nacional de San Martín. Y bueno, también quería decir que si está viendo Soros, que me yape. Ya somos dos. Continuamos, por favor. Yossi, por favor, deleítanos con tu voz. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos y chicas. Yo soy Jessie Cárdenas, tengo 22 años, estudio Ciencias de la Comunicación, soy activista y feminista. Soy activista en derechos sexuales y reproductivos para la prevención de embarazos en adolescentes. Y bueno, eso. Y estoy aquí muy, muy contenta de poder compartir este espacio donde podamos intercambiar ideas y también informarnos, ¿no? Cosas que tal vez desconocemos un poco. Gracias. Muy bien. Gracias, Yossi. Vamos, Mafer. Saluda aquí al auditorio cibernauta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Yo soy María Fernanda, tengo 21 años, soy estudiante de periodismo, octavo ciclo y también presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Lucero, por favor. Buenas noches a todas, a todos. Soy Lucero Sosa, soy de Puno. Actualmente estoy volviendo a estudiar una carrera que me gusta mucho, que es trabajo social, y soy activista feminista desde que se realizó la marcha de Ni Una Menos acá en Puno, y también estamos intentando formar una colectiva feminista que se llama Auca Warmi, que significa mujer guerrera, y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Jackson, adelante, por favor, preséntate. Estás con el micrófono apagado, Jackson. Bien, mil disculpas. La verdad, saludos a todos los compañeros que están aquí y a ti también por la presentación. Soy Jackson Correa desde Piura, desde el norte, desde el calor eterno, y un gusto estar aquí, y me sumo también al pedido de que si Soros quiere colaborar con las marchas, bienvenidas también. Ay, qué bueno que todos tengamos sentido del humor. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerles a todos ustedes es: ¿cuál fue su primera reacción al ver que Manuel Merino asumía ilegítimamente la presidencia de la República? Yo me quedé como que ¡ah! Y yo estaba en pleno en vivo porque yo estaba pensando, o sea, yo leo mucho antes de hacer mis chistecitos, mis videos, porque no me gusta hablar cosas que no son, o sea, mentiras, pues no, o sea, yo no podría trabajar en Willax, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que me gusta estar informado. Entonces estaba haciendo un en vivo, informando cómo íbamos con lo de la vacancia, y todos los politólogos, la mayoría decían, no lo van a vacar, no lo van a vacar, lo vacan, y yo estaba en un en vivo y de pronto se me hizo así la cara. Entonces quiero saber qué sintieron ustedes en ese momento. El que quiera, adelante. A ver, ya que estoy arriba, no, en ese momento estaba haciendo yo estaba haciendo home office, estaba trabajando desde casa y estaba siguiendo igual la transmisión. Y como dicen, ¿no? Era porque iban a vacarlo, no tiene sentido, la calle no lo pide, todo está en contra de la popularidad del Congreso, era súper bajo. Entonces, y cuando salen todos los votos y dicen a favor, a favor, a favor, de repente, ¿qué? Esto está pasando y me quedo, indignación es la palabra, porque no tenía sentido, era algo totalmente sin sentido, ridículo e indignante. Yo también sentí lo mismo. Es que también tener gente que no te representa en ese puesto de representante de peruano, de padre de la patria, como se hacen llamar, es raro, porque simplemente no hay quien te represente ahí. O sea, son 130 que ninguno se parece o piensa como tú, y es como que, ¡guau! ¿Alguien más que me quiera contar? Bien, quisiera sumarme para comentar que cuando llegó la noticia, supe de pronto que esto iba para algo más, ¿no?
hay algo que hay que dejar en claro: la juventud no está a favor de Vizcarra, no para nada, sino lo que estaba en juego era un tema de democracia, de que el poder se está tratando como una pelotita de juego. Pero por otra parte, creo que la simultaneidad con la que la juventud se prolongó a ir a las diferentes plazuelas fue porque hay una cuestión ya histórica, ¿no? Desde hace mucho tiempo hay un hartazgo en lo político, en lo económico, en lo social. Entonces esto explotó, ¿no? Y hoy mismo no solamente está que se reclama por cuestiones coyunturales, sino también por una refundación del país, de nuevas ideas. Y ojo, se nos ha dicho bastante, y creo que ya hay un comentario que estoy viendo, cuáles los motivos de nuestra lucha, y es normal que quizás no tengamos todas las respuestas, pero vamos a responderlas todas. Eso sí, tenemos la energía para ello. Para mí, uno de los principales motivos de ejercer nuestro legítimo derecho a protestar es primero seguir viviendo en democracia, porque, bueno, yo nací en los 90 y sí he vivido, o sea, soy más viejo que está sentado acá, pero, o sea, he vivido el Perú en dictadura, medios mintiéndonos en la cara, cosas así. En ese tiempo no teníamos internet. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros solo vivíamos lo que nos iban diciendo. Y les digo que vivir en dictadura no es para nada bonito y es horrible. Comparto con Jackson lo que dice acerca de Martín Vizcarra, pero también, también comparto un poco lo de Renzo debido a que esto de la como, incapacidad moral se está agarrando desde hace rato como si fuese, o sea, como un play-doh, como plastilina. Se agarra, se acomoda como quien quiere y esto es incapacidad. De repente mañana el presidente hace algo como combinar arroz con ceviche y dice, eso es incapacidad moral, y ahí empiezan a hacer toda la payasada nuevamente. Yo sí, Mafer, ¿alguien quiere intervenir? Dale, yo sí. Ya. Bueno, la primera impresión que tuve fue, bueno, estaba yo terminando las clases, estaba en clases y, y de pronto estaba viendo también lo de la transmisión, que estaban ya como que contando el sí, el no, o sea, el Perú estaba en eso, ¿no? Estaba entre un sí y un no, y era como que es muy indignante, como lo dice Renzo, ¿no? Que entre un sí y un no y personas que no están a la altura de poder tomar buenas decisiones para nuestro país, era así como que yo estaba en clases y mirando las noticias, la transmisión, y eso termina la clase y seguían votando, ¿no? Y ya había pasado, o sea, la mayoría ya había votado por el sí. Yo qué estaba revisando el Twitter, revisando todas las redes, toda la gente estaba loca de que otros no, ya va a salir esa, bueno, al expresidente estaban diciendo, bueno, por fin va a salir, hay otros de que cómo es posible de que lo vaquen ahora, ¿no? En la situación que estamos, y muchas de esas opiniones estaban ahí en las redes ya y cuando ya pues lo vacaron, la gente empezó a ir a las plazas, yo no sabía qué hacer, ¿no? Porque estaba viendo yo las noticias que lo que estaba pasando ahí en Lima. Entonces, aquí como en Pucallpa la gente no tanto reacciona ante estas situaciones, pero con el grupo pues de las chicas de arrítmicas de la batucada decidimos ir, ¿no? Porque estábamos tan consternados de que cómo es posible de que hayan tomado esa decisión, ¿no? Y en poner en riesgo a una cantidad de personas, o sea, que somos todo el país. O sea, todos nos estábamos dando cuenta y menos ellos, o sea, por eso es la indignación, pues, ¿no? Y la expresión que tuve en ese momento fue indignación, porque no es posible que ellos, que son nuestros congresistas, tomen tal decisión. Claro. Igual la inmediatez de las redes sociales, como mencionaste a Twitter, ha sido clave a la hora de organizarnos. O sea, todas las personas que hemos participado activamente de las protestas, tanto presenciales como con cacerolazos o desde internet, ¿no? Maffer, Lucero, compártanme su experiencia. Hola, sí. Bueno, estábamos viendo en grupo las personas en mi mesa directiva, que somos 16. Estábamos ahí comentando por el chat, como qué está pasando, qué está pasando. Y cuando ya la mayoría de los votos se iban para el sí, nos pusimos a hacer un pronunciamiento, o sea, un comunicado con la postura que teníamos como mesa directiva. Así que mientras veíamos lo que pasaba en el Congreso, simultáneamente estábamos escribiendo un pronunciamiento y ni bien
se votó por la vacancia del expresidente Vizcarra, sacamos nuestro comunicado, nuestro pronunciamiento, y lo primero que hicimos luego de eso fue convocar a una marcha para el día siguiente. Era la primera vez que salíamos a movilizarnos en todo este periodo de pandemia, entonces fue bastante improvisado, fue bastante espontáneo, pero creo que la indignación y la emoción del momento lo permitió e hizo que sea de esa manera. Así que el día siguiente nos encontramos entre 50 y 60 personas en la puerta de nuestra universidad, que queda en la Avenida Universitaria en San Miguel, y nos fuimos hasta la Plaza San Martín. Y un par de días después volvimos a salir a marchar, pero esta vez éramos 300 personas que salíamos desde nuestra universidad hacia el centro, lo cual fue un montón, tuvimos muchísima llegada y todo por las redes sociales. Tuiteábamos dónde estábamos, por dónde estaba el grupo, hacíamos la preconcentración y todo, o sea, las redes sociales nos ayudó un montón y de hecho fue nuestro aliado más fuerte porque como tanto tiempo sin salir a manifestarnos, tanto tiempo sin salir a protestar, eso nos ayudó un montón y nos pudimos organizar de una mejor manera. Ya más adelante creamos un Telegram, creamos junto a 2 compañeros de la Facultad de Gestión y Alta Dirección una página web, todo. En verdad fue bastante rápido, pero creo que pudimos responder de la manera en la que nuestros compañeros esperaban que lo hiciéramos. Bueno, yo siempre tengo la mala costumbre de hacerme teorías en la cabeza de cómo piensa un congresista. Y justo cuando estabas comentando eso, yo creo que la pandemia en su cabeza de congresista, ¿no? En ese corcho que tienen ahí, fue como que ellos dijeron, estamos en pandemia, nadie va a salir, así que eso pasa y seguimos haciendo lo que nos da la gana. Entonces yo también me sorprendí a la hora, o sea, yo con esto de la pandemia estoy, pero yo soy medio, tengo como fobia a los gérmenes normalmente, ¿no? O sea, cuando el mundo está normal, ahora en fin del mundo, como que me ha dado más fuerza. Entonces, todos mis ataques de ansiedad que me salen cada vez que salgo, cuando ya estaba ahí caminando, ya como que se bajaron por la indignación que estábamos viviendo en ese momento, pero sí, o sea, tengo como que la teoría loca de que el Congreso pensó de que la pandemia iba a frenar la indignación de todos los peruanos. Lucero. Hola, sí, para comentarles, ¿no? Estaba pendiente, sí, del proceso de la vacancia. Realmente no me esperaba el resultado y recuerdo muy bien que ese día estaba desconectada de las redes hasta ya cuando me iba a dormir y empiezo a ver un montón de información que estaba rotando por redes sociales de amigos, amigas que comentaban lo que había pasado y de todas formas comparto la indignación y ese rato, obviamente, ni siquiera pensar, ¿no? En que, ay, estamos en cuarentena, no hay que salir, no, sino fue, qué indignación, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Tenemos que hacer algo. Y simplemente utilizar las redes, ¿no? Básicamente acá en Puno nos organizamos primero por Facebook y dijimos, hay que autoconvocarnos, ¿no? Sin digamos, buscar alguna bandera, alguna organización, no, simplemente somos jóvenes, hay que autoconvocarnos, tenemos que hacer algo y nos reunimos al día siguiente con un grupo muy pequeño de 5 o 6 compañeros y nos enteramos que un grupo de 10 jóvenes más o menos había salido el lunes en la noche. Entonces, empezamos a buscar los eventos que estaban creando, empezamos a contactarnos, se armaron grupos de WhatsApp así de la nada para poder organizarnos y también me di cuenta que el sentimiento que compartíamos todos los compañeros y compañeras era que vamos a seguir saliendo hasta que se resuelva. O sea, no había un tema de que, ay, no tengo tiempo, o qué vamos a hacer, no, simplemente todos querían participar, todos querían salir y todos estaban compartiendo información, ¿no? O sea, eso también, siento que sabíamos que estaba pasando algo, pero sabíamos que teníamos que estar bien informados para poder expresar bien cuáles eran los motivos por los cuales estábamos saliendo a luchar, ¿no? Exacto. Tenemos la primera pregunta del público. Julio Chávez nos dice, una pregunta para todos. Si fueran y presentaran un partido político nuevo con integrantes jóvenes, profesionales, ¿votarían por ellos? Desde mi punto de vista de persona que ya pasó la base 3, y no vamos a decir cuántos tengo, porque si no me quedo sin contratos. Entonces todavía me voy chibolo porque soy chiquito, ¿me entiendes? Soy enano. Entonces, ¿qué pasó? A lo que iba es que yo tengo una cosa, yo lo llamo orfandad electoral. Yo, desde que tengo derecho a voto,
nunca encuentro quien me represente y yo me considero un huérfano. O sea, no me representa absolutamente nadie y lamentablemente mi generación, la gente que tenemos 30, no sé, pero la mayoría, en específico yo, no confío en ningún político. Así me diga que va a ser el cambio, así me diga que va a ser esto, va a ser el otro. Yo no confío, o sea, mi simpatía es, no sé, es incierta. Yo siento que todo el mundo me va a hacer daño, de verdad. Entonces es como que yo, así me digan, van a estar los mejores del Perú, yo no voy a confiar hasta ver hechos. Compártanme ustedes. Bueno, yo, de hecho, yo estaba apoyando, estaba queriendo ingresar a uno de los partidos que votó por la vacancia. Yo apoyé a uno de los congresistas que votaron a favor. Y luego cuando llega esto y sucede todo este proceso y luego cuando ya llegan al Congreso, yo me quedé, no entendía por qué están haciendo lo que estaban haciendo, si cuando se presentaban era totalmente normal. Y ahora, bueno, yo particularmente en mi distrito, que es Morales, que es un distrito al costado de Tarapoto, yo estoy buscando juntar jóvenes para formar un partido político acá que sea financiado simplemente por jóvenes, porque mucho hablan de la representación de lo juvenil, pero al final la representación juvenil en los partidos políticos termina siendo un amuleto de decoración, decorativo, que no está realmente ahí presente en primera línea. Entonces, habría que ver si ese partido realmente está fomentado por jóvenes, están participando los jóvenes profesionales, o es simplemente un amuleto. Habría que ver eso. Claro, con antecedentes penales y todas esas cosas, por favor. ¿Alguien más? Yo sí, ¿te ve interesada en hablar? Me siento profesor en Zoom. Sí, ya veo, me siento en clases. Esto, sí, como mencionan ustedes, es muy complicado en estos momentos poder elegir, ¿no? A alguien así nomás de la nada, que ni por el hecho de que sean, bueno, jóvenes, como dice Renzo, hay que tener en cuenta si realmente son ellos los que están actuando para hacer esto, ¿no? Si no los están utilizando, ¿no? Y ahí es importante investigar, conocerlos un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que proponen? ¿Qué han hecho durante todo ese tiempo antes de que sean candidatos? ¿Se han tenido una vida, con activismo o han hecho algo por su barrio, por su distrito, por yo qué sé, ¿no? Entonces, eso es muy importante, no vamos a votar por el hecho de que sea joven y, bueno, es alguien nuevo o nos venga a decir propuestas que, son excelentes, vamos a creerle, ¿no? Hay que investigar un poquito más. O sea, yo personalmente investigaría más antes de poder votar por alguien, ahora más que nunca. Eso es mi opinión. Comparto. No hay que regalarle el voto a cualquiera. También hay un dato de la OMPE, ¿no? Que en las últimas elecciones que tuvimos, o sea, más del 53% del país no fue a votar o votó en blanco, o sea, es poca la cantidad de gente que realmente ejerció su derecho a voto, y eso es porque también hay un alejamiento por parte de la sociedad peruana hacia lo que es política, y como les muestro yo, hay un hartazgo así horrible y una cuestión de no quererte acercar porque sabes que está lleno de gente indeseable, ¿no? Alumnos, por favor, Jackson, Maffer, Lucero, por favor. Cada intervención tiene un punto, por favor, ¿ya? Yo. Va, Lucero. Bueno, opino que sí hay un hartazgo que se comparte en general entre los y las jóvenes, y creo que lo que falta es, no sé, que sería una motivación, algo para involucrarnos directamente en política, ¿no? De hecho, que es básico que tengamos información sobre por quién votar. Eso ya de por sí supone una chamba, ¿no? Porque tienes que estar buscando la información, revisar y revisar y revisar. Y tal vez habrá mucha gente que lo hace a última hora, un día antes de las elecciones, y dice, ya, por esto voy a votar, ¿no? O sea, esa responsabilidad ya es una carga, pero debería sentirse como, no sé, un hábito, por así decirlo, algo que debemos hacerlo sí o sí porque es lo que corresponde, por una parte. Y por otra parte, si estamos hartas de lo que está pasando en nuestro país, ¿por qué no nos involucramos, no? ¿Por qué no nos formamos? ¿Por qué no buscamos esta representatividad de los diversos que somos los jóvenes y las jóvenes y
y ya no, tomamos una lucha y nos formamos como colectivos, o tal vez no lo hacemos con miras a poder tener alguna organización política en el futuro, ¿no? Creo que eso también es, ¿no? Y saber que no debería ser una carga, ¿no? No debería ser como que ahí me comienzo a trabajar y ya no quiero nada con la política, o estoy muy ocupada porque tengo mucho que estudiar y ya no estoy, ya no quiero nada de política, ¿no? Debería ser como que poderse llevar a la par, ¿no? Creo que ese sería lo ideal, ¿no? Para que sepamos que siempre vamos a estar involucrados en política, ¿no? Bueno, toda la vida cotidiana en sociedad tiene que ver con política, aunque casi nadie lo crea. Personal, político. Sí, porque, o sea, pero hay una cosa generacional. Por ejemplo, a mí cuando me criaron mis papás, yo de chibolo, cuando tenía 15 años, yo era muy punk, entonces yo estaba muy enterado acerca de la realidad nacional para poder renegar, ¿no? Con mis amigos punks en Quilca. Entonces, lo que pasaba es que, por ejemplo, mi mamá me decía, en vez de estar perdiendo el tiempo viendo qué pasa en la política, ponte a estudiar. Y era como que, con total, o sea, es una cosa como que la política es pérdida de tiempo, ponte a estudiar porque tienes que conseguir un trabajo y trabajar, y este era un pensamiento muy de mi familia, que era como, mientras tú trabajes vas a estar bien, y era como que, aguanta, y si no hay trabajo, cómo voy a estar bien? O sea, también tiene que ver con esa parte, o sea, si voy a trabajar en un lugar donde potencialmente me puedo morir porque las leyes favorecen más a las empresas que al trabajador, o sea, no es porque tenga una posición política de ninguna forma, en alguna parte, pero es como que lógica, ¿no? Es algo que le falta a los congresistas. Muy bien, Maffer, Jackson, por favor. Bien, yo quisiera opinar que creo que se ha interpretado mal el tema del concepto de política. Se entiende que política nada más es cada cierto tiempo se presentan unos candidatos, llegan, hacen su campaña y llegan al Congreso y realmente, generalmente son empresarios, ¿no? Entonces, casi ser empresario es igual de ser política. Entonces, creo que los jóvenes estamos llamados a entender que la política en el sentido general es tener un montón de pensamiento, es participar de nuestra ciudadanía y no necesariamente participar de partidos políticos, que son los que aglomeran la política, ¿no? En todo caso, significa hacer actividad, participación, proponernos cuestiones a futuro. Ahora, respecto a los partidos políticos, creo que en estas elecciones hay, si no me equivoco, 24 partidos políticos. O sea, el tema de los partidos políticos no es el problema, tenemos al por mayor. Creo que el problema realmente es el contenido de los partidos políticos. Entonces, estamos pidiendo partidos políticos, pero no estamos pidiendo gente con contenido político real. Y ahí creo que debemos ir. Los jóvenes tenemos que enterarnos más acerca de la Constitución, más acerca de la economía y ir en todos los frentes. Se hace política cuando uno entra a la cultura, se hace política cuando uno es por una parte de una organización social, cuando uno forma parte de un partido político, ¿no? Últimamente está en el debate y en la palestra, por ejemplo, una nueva constituyente. Eso invita, no significa una receta, obviamente, darla, sino eso invita a un debate, que el país entero debata, discuta qué necesita, qué es una constitución formal, una constitución material, en qué consiste los artículos que hay que sacar y artículos que hay que mantener, ¿no? Pero creo que el tema aquí es una esencia. Yo siempre coloco este ejemplo, cuando uno compra un carro nuevo, todo está ok, luego terminas cambiándole el espejo, la puerta y vuelve a rejuvenecerse, pero llega un momento en que así le cambies todo lo nuevo, el motor está malogrado y ya no da, pues. Entonces hay que cambiarla, ¿no? Hay que cambiarla. Y creo que el Perú más o menos va en ese sentido, y vale la pena comenzar a debatir todas las ideas y crearlas, porque no están todas las respuestas. Yo pienso que hay muchas cosas que largamente no nos hemos preguntado y eso ha originado justamente tener los representantes que tenemos. El hecho de que el COVID-19 nos haya matado tanto, no se podía solucionar en un día, ¿no? ¿Cómo construir hospitales que en 40 no pudiste construir, ¿no? ¿Cómo cerrar las fronteras cuando todas las fronteras son una coladera? Entonces, era algo irrisorio, ¿no? Entonces, habría que comenzar a pensar que desde el pasado, y aquí creo que viene también la Constitución del 93, que bastante se habla, el Estado abandonó a su pueblo y luego decimos, ¿y por qué no hay hospitales? ¿Y por qué no hay? Y obviamente, pues si el Estado abandonó el mercado y no le permitieron ingresar nunca, es obvio. Y también otra mentira que se diría que el mercado lo solucionaba todo,
qué raro que el mercado siempre cuando está en crisis pida que el Estado ahí sí lo salve, ¿no? O sea, libre mercado cuando estás en bonanza, pero sí ayúdame, interfiere Estado cuando estás en crisis, ¿no? Algunos chistecitos mal habidos en el Perú, y otra cosa que el dinero, cuando se repartió, era para atender a los pobres. Sin embargo, 4 bancos se llevaron, creo, la mayoría del dinero, y esto pues es increíble, ¿no? Increíble. Y a la gente que se quedaba de hambre en la casa, se tenía todavía la concha de preguntarle, ¿por qué sales? O sea, Sí, ¿se va a pues. comer las paredes o qué? Habría Sí. que preguntar, ¿no? Es que también la sociedad, como está hecha en el Perú, hay mucha gente que vive hacinada. O sea, mucha gente privilegiada piensa, no, si yo tengo un departamento con 4 cuartos, todos los peruanos tienen un departamento con 4. Y ahí viene un poco toda la brecha que existe, ¿no? Bueno, también eso de la Constitución, tienes razón, porque por ejemplo mucha gente dice, no, la Constitución del 93, y no saben que en la Constitución del 93 es un parche de la Constitución del 70 y pico. O sea, nunca ha habido una reforma, sino que se han ido poniendo como curitas en una herida de bala. Entonces, cada vez que algo pasa, y esa es la Constitución del 93. No es que en el 93 agarraron y hicieron toda una nueva Constitución, porque también hay que aclarar esa parte. Mafer, por favor, por tu punto. No, mentira, sigue comiendo. Sí, para responder a la pregunta que nos hicieron en el en vivo, quisiera comentar un poco. A lo largo de todo el año, desde la Federación de Estudiantes hemos tenido reuniones con congresistas de diversas bancadas, porque es muy importante que ver a una Federación de Estudiantes como un órgano universitario que no solamente articula y trabaja dentro de la universidad, sino también con una mirada hacia la coyuntura nacional, hacia la coyuntura política. Y en ese sentido nos reunimos con aproximadamente unas 7, 8 bancadas, viendo varios temas, más que nada temas de educación, ¿no? Porque como sabrán, el de la educación ha sido un sector bastante golpeado ahora en tiempos de pandemia, y como estudiantes, no solamente universidades privadas, sino también universidades públicas en Lima, fuera de Lima, necesitábamos que las autoridades puedan implementar medidas políticas para que puedan frenar la deserción universitaria. Y en ese sentido, reuniéndonos con tantas bancadas, o sea, yo tenía un poquito de desconfianza con las cosas que nos prometían, porque nos decían, los estudiantes son nuestra prioridad. Nosotros no somos como las otras bancadas que ponen por encima sus intereses personales. Y cada bancada decía lo mismo. Y nos prometían, nos decían, ya de aquí a 2 semanas, de aquí a 2 meses, nosotros vamos a lograr tal y tal cosa, que vamos a llevar un dictamen, etcétera. Ya estamos acabando el año y seguimos en las mismas, no sabemos cómo va a ser el próximo año. Día tras día, más y más compañeros dejan la universidad, lo cual es muy preocupante. Y en ese sentido creo que yo he desarrollado esta apatía por los partidos políticos existentes, porque he tenido contacto bastante directo con ellos. O sea, he visto los compromisos que han hecho a mí directamente en mi cara y cómo no los han cumplido al pasar de los meses. Y en ese sentido creo que es muy importante, no solamente por el hecho de que surja un partido político nuevo con jóvenes, que jóvenes como yo, digamos, ay, así que chévere, me voy a meter, sino es muy importante el trabajo de base. Para todo partido político, organización, agrupación, es muy importante poder leer la situación en la que estamos, articular con los miembros, con los pares, con miembros de otras organizaciones civiles, otras agrupaciones, y hacer una agenda en común, lo cual es sumamente importante, no solamente crearse y ya, sino hay que perdurar en el tiempo. Y también para eso es muy importante hablar, reunirse, hacer la chamba dura y desde abajo hasta poder lograr algo que tú realmente creas que los ciudadanos a los que te diriges se puedan identificar contigo y con lo que tú estás predicando. Wow, qué chévere ese pensamiento de dejar de que sean kioscos políticos y hablar un poco de, o sea, a partir de ideas que se compartan con la ciudadanía, crear militancia, ¿no? Que desde lo que se trata tener un partido político. Ay, Dios mío. Los escucho y aunque sea tengo algo de esperanza, porque de verdad, de donde yo vengo, cuando yo era viejo ya habían teléfonos fijos. Ninguno de estos pensamientos se hablaban porque simplemente la gente adulta, ¿no? Gente bastante vieja, que ahora le decimos los viejos lesbianos, nos decían la palabra con T que yo detesto.
¿no? Porque desmerece todos los pensamientos y todas las cosas que uno quiere, aunque sea tenerlas idealizadas para algún día hacer algo, ¿no? Perdón que me ponga así emotivo, pero así soy yo. Bueno, ¿qué rol piensan que debe asumir la ciudadanía después de, bueno, no puedo decir después de esta crisis política, porque nuestra crisis política es perenne, constante, y como ojalá fuese la economía y esas cosas, la educación, pero no. Entonces, la pregunta es, ¿qué rol piensan que debe asumir la ciudadanía ante esta crisis política que seguimos viviendo día con día? Ya, bueno, algo que habías comentado tú, Gerardo, es el hecho de que, por ejemplo, tiene cierto tipo de apatía política, ¿no? Y creo que la mayoría de las personas tienen un cierto tipo de apatía política, pero en realidad el problema viene de ahí. O sea, las personas que se alejaron del mundo de la política permitió que otros oportunistas llenen ese hueco. Tal vez hablamos sobre políticos antiguos diciendo que ellos sí eran políticos, pero se ha dejado ese espacio vacío. Se ha dejado ese espacio vacío para que estas personas vengan y se aprovechen. Entonces, lo que debe hacer la ciudadanía es involucrarse activamente. Si es que no te gusta ningún partido político, juntarte y formar y poner bases para la construcción y caminar hacia adelante. Pero es eso, es que tienes que estar presente, activando, porque si no haces escuchar tu voz, va a pasar lo que sucedió hace unos 2 meses y va a pasar lo que sucede durante los últimos 20 años en el Perú. Mucha razón, mucha razón. Ya me hiciste cachita de que soy un irresponsable, ¿ya ves? Cero. No, mentira. Pero, no, sí, comparto bastante tu idea. O sea, la forma que yo encontré de acercar gente a la política es a través de mi contenido en YouTube. Yo normalmente hacía videos de tonterías. O sea, youtuber de los que ahora, o sea, no critico, ¿no? Pero cuando entras a YouTube entras a hacer tonterías. De ahí me di cuenta de que había un poder que te da la comedia, que es el acercamiento a temas que son muy difíciles. Y yo soy hincha de la comedia negra. Entonces me di cuenta de que la política siempre ha sido un tema que a mí particularmente no sé, porque me gusta desde que era adolescente. Entonces yo pensé, aunque sea con esto, vamos a ver si a alguien se le ocurre ver o hacer, porque lamentablemente sí tienes mucha razón, yo soy de esa generación que ya está a punto de tirar la toalla. Sí, yo soy así. Ya, muy bien. Siguiente alumna, yo sí, te veo. Bueno, sí, lo que debemos hacer, bueno, la ciudadanía es comprometernos un poco más, ¿no? Porque al fin y al cabo nos afecta a todos y a todas las decisiones o las votaciones o a los congresistas que son, o sea, de una u otra manera nos afecta a todos, ¿no? Porque incluso cuando pasó todo esto en el transcurso de toda esa semana, no había cabida para atender a las clases, ¿no? Porque mucho se nos ha criticado a nosotros, a los jóvenes, como vulpines, que no sabemos nada, que porque estamos siguiendo a alguien. Entonces, desmerecer, o sea, todo lo que estábamos haciendo fue un golpe muy, muy fuerte, ¿no? Y mucho más si es de profesores, docentes, que en este caso en mi clase sí pasó. Entonces, que en este caso este profesor tenía el pensamiento de que si el Estado no me da de comer, yo trabajo y esto, pero siendo profesor de una universidad nacional, o sea, ¿en qué estamos? Entonces, me afectó tremendamente en el que tengamos todavía esos pensamientos y creamos y sigamos creyendo de que eso no es hacer política, porque estamos haciendo política siempre, hasta lo personal es político. Entonces, involucrarnos un poco más en las cosas que está pasando, informarnos, no solamente opinar por opinar, ¿no? Ver todas las opciones que hay, leer, escuchar también, saber escuchar. Incluso si tenemos a personas mayores en nuestras casas y tienen la mente un poco cerrada, tratarles de explicar por qué. No, creo que es el papel muy importante que ahora tenemos también los jóvenes con nuestros papás, que a veces se cierran un poco, que va a ser un poco difícil ya, pero no imposible. Hay personas que incluso han tomado luego decisiones buenas y entonces creo que eso tenemos que hacer, involucrarnos más y lo hemos demostrado esta vez, ¿no? Con las marchas que hubo,
seguro que se han impresionado mucho porque la mayoría hemos sido jóvenes y si es verdad, se han impresionado y las críticas han estado, pero esto no va a parar. Pues ya estamos aquí, vamos a estar vigilantes, vamos a informarnos, vamos a votar por quien verdaderamente nos va a representar y si en algún momento falla, vamos a volver a salir. O sea, eso ya está claro. Perú tiene que seguir avanzando, involucrarse más. Esa es mi opinión acerca de qué rol cumplimos ahora la ciudadanía, involucrarse, hay que involucrarse más. Muy bien. Wow, qué chévere, qué chévere. Tengo esperanza, muchachos, poco a poco. ¿Alguien más quiere intervenir o leo el comentario? Decidan ustedes, estamos en democracia. A ver, Jackson. Perú tiene talento, diría yo, ¿no? Yo creo que hay una cuestión fundamental que en el Perú están sucediendo, para mí, tres procesos que son transversales, que incluye todo lo social, lo político, lo cultural, pero que a la vez es político en todo su sentido, ¿no? Porque determina decisiones de cada uno de nosotros. El primero es reivindicativo. El Perú es un país que necesita ciertas leyes que hay en cualquier país del mundo, pero que no hay en Perú. O sea, por ejemplo, todos los países del mundo, sean de derecha, sean de izquierda, se aseguran las cuestiones fundamentales, pues como el agua, la salud, o su principal recurso. No sé, por ejemplo, Chile tiene un elemento químico al norte y se asegura, Brasil tiene una selva y se asegura, pero Perú no, deja todo completamente libre. De la Constitución del 79 a la del 93, muchos derechos fundamentales para el ser humano y para el trabajador se dejaron de lado. Todos los países del mundo protegen a su población. Todos los países del mundo saben que si tú eres un país pequeño y quieres competir con un país grande, no le vas a hacer la cara. Pues ¿no? Siempre coloco este ejemplo de que si colocas un niño y un adulto y a ambos les colocas guantes de boxeo y les dices, para que haya igualdad, ambos guantes de boxeo, peleen. No, pues no, tenemos que crecer primero. Entonces, en primer lugar, hay ciertas cosas reivindicativas, indiferentemente de la posición política que tengamos, que ocurren en el mundo porque somos humanos simplemente. Ahora, el segundo punto del proceso, creo que la Constitución es de tipo formal, o sea, es de tipo estática, tiene una parte normativa que rige la conducta, pero la conducta cambia del ser humano, ¿no? Imagínense que si tuviéramos la misma constitución de democracia para los cavernícolas, preguntarían, oye, ¿pero qué es Estado? ¿Qué es democracia un cavernícola? Entonces, nuestro Perú ha avanzado irremediablemente, entonces hay nuevas propuestas que colocar y que no están, por ejemplo, los derechos de la naturaleza. Alguien dirá, oye, sí se habla de la naturaleza, que hay que protegerla, pero se habla uno como posesivo de ella. No se está hablando de la naturaleza como nosotros parte de ella, ¿no? Entonces, hay ciertas propuestas que interrogar y hay que responderlas en ese sentido. Por otra parte, creo que hay una lucha, un pensamiento colonial que viene desde la propia independencia. Perú es un país que se independizó en 1821, China se independizó mucho después y está a punto de ser la primera potencia del mundo. Entonces nosotros siempre estamos esperando o nos contentamos con pequeños crecimientos macroeconómicos que solamente son de empresas grandes, pero que no llega al bolsillo del pequeño. El 70.2% de los peruanos son informales, se dice. Estos no reciben ONP, estos no reciben AFP. Y entonces, si una constitución no representa a todos y estos nunca reciben nada del Estado, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué legitimidad es la constitución? Entonces, hay un pensamiento, creo que antes que ser pobres económicamente, algunos decían que nos falta madurar la pobreza mental. Desde nuestra independencia, nuestro país es dependiente del mercado externo, desde nuestra dependencia no podemos concebir otros conceptos. El pacto social con la que se hizo en la Revolución Francesa, se inventaron rápidamente una distribución del poder frente a la monarquía para dejar la monarquía. Se tomó la democracia que venía de la antigua Grecia, se tomó la república y otros pensamientos, pero hasta hoy día nadie trata de proponer algo nuevo. Los incas tuvieron un sistema diferente de reciprocidad, un sistema político teocrático, por ejemplo, habría que combinar algunas cuestiones, pero no.
no nos aseguramos o no nos atrevemos a repensar nuestra propia institucionalidad. Entonces creo que ese es otro proceso que debemos proseguir y desde ahí la ciudadanía entonces tiene 3 retos. Ahondar su conocimiento en el pasado, en el presente, qué es lo que le duele en el presente, y no necesita ser constitucionalistas, pues, ¿no? Necesitas saber que tienes estómago y tienes hambre, basta para saber que hay hambre. Necesitas saber que tu familiar se murió en el hospital porque no le atendieron para saber que algo está mal, ¿no? Entonces, por intuición, hay que investigar en el presente y hay que proyectarnos hacia el futuro. Creo que solamente así una ciudadanía responsable podrá definir, no que le definan, sino definir su propio futuro. Wow, 20, no das examen. Muy bien, pasemos Lucero. Ya, bueno, yo quería acotar a todo lo que ya nos han comentado, que sí debemos como ciudadanos y ciudadanas involucrarnos e informarnos. De hecho, sí, yo creo que la apuesta ahora debería ser por organizarnos, por la organización popular, ¿no? Organizaciones populares, movimientos populares, buscar esta formación colectiva, ¿no? Para que el debate que podamos tener entre nosotros sea con respeto, ¿no? De una comunicación horizontal, a lo que romper ese esquema, ¿no? De comunicación vertical y de poder, por así decirlo, ¿no? Además, creo que algo muy importante es que toda la población esté representada dentro de alguna organización popular, ¿no? Me refiero a las mujeres, me refiero a los niños, a las niñas, adolescentes, todos somos parte de la política, ¿no? Trabajadores dependientes, independientes, las personas que trabajan la tierra, la población LGBT, todos tienen agendas que deben también ser escuchadas y respetadas y tienen que ser parte de, digamos, de esta base, ¿no? Del despertar de la ciudadanía, ¿no? Buffer. Sí, creo que es bastante importante. Suscribo lo que han mencionado los demás panelistas. Algo que quisiera agregar que me parece bastante importante es que podamos contribuir desde los espacios en los que estamos. Quizás nosotros directamente influir en partidos políticos, en las instituciones, en los poderes, es un poco complicado. Por eso es bastante importante desde nuestros propios espacios, poco a poco, ir sentando las agendas, ir aprendiendo entre unos y otros. Por ejemplo, les comento que nosotros desde la Federación de Estudiantes, y de hecho varios espacios más lo tienen, tenemos diversas asambleas abiertas, dirigidas a estudiantes, donde debatimos en torno a muchísimas problemáticas. De hecho, una de las problemáticas centrales de debate de este año, muy aparte de la movida para querer lograr una reducción del valor del crédito, para lograr una reducción en la pensión, ha sido en contra de un reglamento impulsado por la universidad que criminaliza la protesta estudiantil de manera presencial y virtual, lo cual es bastante indignante y es una lucha constante que tenemos como estudiantes. No solamente eso, sino también utilizar los espacios que tenemos para informar a nuestros demás compañeros sobre lo que está sucediendo en el país. Sé que es bastante complicado y sé que tenemos un accionar limitado porque nosotros podemos llegar también hasta cierto punto, ¿no? Porque ya está en cada uno la importancia de informarse, de poder aprender un poco más allá de lo que puede ver de repente en los medios de prensa tradicionales, etcétera. Pero creo que tenemos que ser lo suficientemente responsables como para poder contribuir desde los espacios en los que estamos en miras hacia afuera, porque más allá de ser estudiantes, de ser hijos, de ser padres de familia, de repente trabajadores, también somos ciudadanos peruanos. Yo soy ciudadana limeña, hay compañeros aquí de Puno, de Tarapoto, de otras partes del país, y es muy importante que podamos conocer el espacio en el que nos estamos desenvolviendo, conocer las necesidades, conocer las personas que son como nosotros, pero también los que son diferentes, porque al fin y al cabo creo que lo que buscamos es representatividad, o sea, es muy complicado poder conseguir autoridades representativas. Creo que hay una crisis de representatividad muy grande en el Perú y creo que es algo a lo que hay que apuntar, pero conociendo desde abajo a los compañeros y compañeras con las que podemos articular, que pertenecen a los espacios en los que estamos, y eso ponerlo, creo yo, como un punto
al que debemos tener en cuenta siempre. Ya, está bien, muchas gracias. A ver, nos llega una cosa del ciberespacio. Claudia Tangoa dice, ¿qué piensan de la ciudadanía organizándose a través de cabildos abiertos, como tengo entendido que se dio en Chile? ¿Alguien quiere responder la interrogante de Claudia? Hola, quisiera responder de nuevo. Bueno, quería comentarles, hace un par de semanas, un poco menos, me reuní con la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La contacté, la busqué en Twitter y tuvimos una reunión bastante buena, bastante amena, y me contó el contexto actual en el que se encuentra Chile, toda la lucha que han venido teniendo desde el año pasado, todas las consignas de lucha que tienen como país, etcétera. Y yo le pregunté, ¿y cómo ustedes se han organizado, no? Para poder, creo que el movimiento estudiantil chileno acá en Perú es un referente bastante grande, ¿no? Por todos los logros que han tenido, por la organización que mantienen hasta el día de hoy. Y lo que me comentaba la compañera era que los cabildos que organizaban, que eran esas como que reuniones abiertas, asambleas territoriales entre diversos sectores de la población, por ejemplo, en la misma universidad realizaban cabildos por facultades, por escuelas, también a nivel universitario, luego cabildos con sindicatos, con organizaciones, con agrupaciones, con partidos políticos, etcétera, con el objetivo de tener una misma agenda política. Y ella me comentó que teniendo esos cabildos se dieron cuenta que lo que Chile necesitaba en ese momento era la nueva asamblea constituyente que lograron a través de este plebiscito hace unas semanas, ¿no? Y ahora los compañeros chilenos continúan en la lucha para sacar al presidente Piñera del cargo. Y bueno, sigue siendo un referente bastante grande el movimiento estudiantil chileno. Y si bien aquí no manejamos la figura de los cabildos, creo que igual tenemos los espacios como las asambleas, como las reuniones con las juntas, donde se debate en torno a una temática política, sobre todo en general, coyuntural, y creo que es algo digno de replicar aquí, ¿no? Porque es muy importante los espacios de debate y de respeto y de conocer al otro y escuchar lo que tiene que decir. Debate y respeto. Esas son dos palabras que no van en la misma oración, ¿no? En Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, Dios mío. ¿Alguno más quiere acerca de la pregunta de Claudia? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? Muy bien, pasamos, ok. Chris, ¿qué dice? Ay, atigmatismo, me tiene loco. Crisnicita, ¿por qué no se pone un nombre normal? Ya, bueno. ¿Qué opinan del hecho de que se formule una nueva constitución? ¿Mm? Bueno, yo diría primero de quién la va a construir, porque si nuestro Congreso actual se manda una nueva constitución, ay. Ya entramos en dictadura, ¿no? Para mí. Perdón. Adelante, compañeros, por favor. Creo que un problema que hubo es el tema, como habíamos comentado durante toda la conversación, el tema de los partidos políticos o de la clase política actual. El anterior Congreso, cuando lo vacaron, muchos en la calle celebraron y tenía una desaprobación muy baja. Y creo que la evidencia clara de esa desaprobación es que en este nuevo Congreso el partido que era mayoría se vio reducido al cuarto o quinto puesto con congresistas. Entonces era claro que la popularidad era muy baja de este Congreso. Pero luego vino este nuevo Congreso que se suponía que iba a ser mejor que el anterior y nos trajo una situación de desestabilización total. Mi preocupación principal con el tema de la nueva Constitución no es la nueva Constitución, sino las personas o el sistema que va a permitir que ciertas personas lleguen a formularla. Eso es particularmente, mía, es mi preocupación. Porque la nueva Constitución es un sistema, para mí, si lo quieren cambiar, hay que ponerlo a debate. Pero a mí me preocupa quién lo va a hacer. Esa es la gran preocupación. Jackson, Maffer, Josie, Lucero, ¿alguien más? A ver, Bien, creo que me lanzo. ya, dale, métete con todo. Ajá, con todo.
Yo creo que hablar de nueva constitución, primero hay que tener en cuenta bastantes factores, ¿no? Ya lo decía el amigo, una nueva constitución no significa el cambio de todo. Creo que el error está en decir reforma total. No es que se va a cambiar todo, es más, la constitución del 79, la del 93 mantiene el 70% del contenido de la del 79. Lo que se cambió es la esencia, entonces eso es lo que necesitamos. Ahora, mucho se habla de reforma constitucional, pero también de cambio de nueva constitución, ¿no? ¿Por qué? Si los artículos están bien algunos, ¿por qué cambiarlos? Entonces, hay ciertos artículos que mencionan la constitución, pero que realmente son un chiste. Por ejemplo, hay un artículo que habla de que la constitución debe asegurarse, o el Estado peruano debe asegurarse de que no haya monopolios, y aquí pues es para reírse de toda una semana, ¿no? ¿Qué monopolio se habla? Los bancos son un monopolio, vas a los medios de comunicación, son un monopolio, hasta la cerveza está monopolizada, inclusive ni para los borrachos hay democracia, por último, ¿no? Algo increíble. Entonces, cuando se habla también de la naturaleza, por ejemplo, el Estado protege la naturaleza, ¿qué me van a hablar de naturaleza si en las selvas se talan bosques al por mayor cada año? ¿Qué me van a hablar de naturaleza si los pactos, las leyes de impacto ambiental se han rebajado drásticamente al punto que cualquiera puede entrar aquí a explotar y contaminar, ¿no? Entonces, el tema creo que es, no solamente basta que estén las palabritas en la Constitución, sino que todo el contexto esté adecuado, ¿no? Es, por ejemplo, me hacen recordar a mi mamá cuando de pequeño me decía, no quería enviarme a un lugar, me decía, te me vas, pero no me daba ni un céntimo. O sea, ¿cómo pues? O sea, está clarísimo, te vas, lo bonito, pero si no te da dinero, ¿cómo, no? Entonces, lo que pasa es que cuando se trata, por ejemplo, el Estado debe interferir en los monopolios, uno de los mecanismos que podría ser es crear una empresa paralela para dinamizar el mercado. O para llevarlo a un ejemplo más reciente, ya que el mercado es completamente libre y según la Constitución, con su función subsidiaria no puede meterse, entonces el balón de gas se multiplicó su precio varias veces, ¿no? Al punto que la vida era un privilegio de algunos cuantos. Pero qué diferente hubiera sido si el Estado hubiera creado una pequeña empresa, comenzaba a vender balones de gas y por tema de mercado, obviamente, no le iban a comprar a las empresas que duplican su precio, ¿no? Claro. Regulaba el mercado, pero ¿puede hacerlo eso? No puede hacerlo. La Constitución no te lo permite en su parte ideológica. Puedes reformar todos menos 3 cositas. Y justamente esa parte ideológica de no interferencia del Estado en el mercado es la que no se puede. ¿Podía el Estado decirle a las empresas no suban los precios? No puede. Tampoco, eso sería intrometerse en el mercado. Entonces, el cambio de Constitución implica un repensar estas cuestiones y desde la sociedad, a través de cabildos, a través de las redes, todo el mundo está debatiendo lo que nos concierne como peruanos y lo que necesitamos en ese rumbo, ¿no? Hay muchas cosas que pensar, seguramente hay muchas cosas que no nos damos cuenta hasta ahora, pero habría que impulsar el camino hacia ello, ¿no? Por otra parte, se exige una reforma de los partidos políticos, una reforma de la SUNEDO, una reforma de la educación, porque todo es sistémico. Nos estamos equivocando si solamente las leyes van a cambiar. No, la Constitución justamente va a dar los principios como para que se pueda aumentar presupuesto en educación, como para que se pueda tener una visión íntegra de medio ambiente. Y a partir de ahí, el cambio se da paulatinamente. Tampoco esperemos pues que un peruano es un interruptor que le prendes y le apagas y ya es otra persona, ¿no? Las estructuras mentales cambian en un proceso de años. Y aquí habría que hacer una crítica al sistema jurídico, porque el sistema jurídico, cuando tú cometes un delito, no estás contra la sociedad o contra la humanidad, uno comete un injusto penal contra el sistema jurídico, o sea, tú te vas contra las leyes. Vivimos en un sistema donde tú te vas contra letras, pero no contra personas. Y segundo, nos centramos estrictamente en los delitos. Nadie está pensando de que para ser choro no es que tú vas por la calle y dices, oh, se me acaba de ocurrir que voy a robar ahorita. No, hay una mentalidad que ya ha sido educada. ¿Y qué escuela es la que educa esta mentalidad? No hay escuela de choros.
Pero entonces ahí viene la pregunta, están los medios de comunicación, nuestra educación que tenemos, los partidos políticos, el contenido que nos inculcan, etcétera, etcétera. Entonces se necesita reformar el pensamiento en su sentido íntegro. Empezar por votar los canales de televisión basura, ¿no? Por ahí, por ejemplo, empezar por la cultura, cambiarla en un sentido más educativo, ¿no? Entonces, creo que el tema es profundo y habría que pensar en todos los bandos. Muchas gracias, Jackson. ¿Alguna más desea intervenir con respecto a la pregunta? Bueno, ya tenemos que irnos, pero yo soy una persona muy visceral y me encanta renegar y también me encanta que la gente reniegue conmigo. Entonces tengo una última pregunta que quiero hacerles, si me permiten. Entonces, quiero preguntarles qué provocó en ustedes ver los intentos de la prensa por deslegitimizar la marcha. O sea, porque en un principio cualquiera que salía a marchar o se pronunciaba, ¿no? Era un instigador, un vándalo, y pobrecito el cajero, fueron el discurso del primer discurso. Ya cuando se fue Merino, ya todo volvió a la normalidad. Entonces quisiera saber qué sintieron en sus hígados, como para saber que no estoy solo. Acá en Tarapoto, el canal de televisión más grande, la dueña del canal de televisión más grande es una congresista que votó a favor de la vacancia. Entonces, el primer día de protesta, lo menos los 2 primeros días de protestas aquí en Tarapoto fue más bajo. Entonces, siempre ponían el titular de falla convocación a jóvenes de protesta, o siempre minimizando la protesta en totalidad. Incluso el primer día de protesta, que fue un martes, acá en Tarapoto, hubo un enfrentamiento con la policía donde se lanzaron bombas lacrimógenas. Pero al día siguiente todo fue pacífico. Pero extrañamente, la página de Facebook del canal lanzó la publicación del día anterior de las bombas lacrimógenas en su página de Facebook el día siguiente. Y y eso fue a las 11 después de la protesta. Entonces había como que, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás poniendo estas noticias que no pertenecen al día justo en la hora después? Entonces realmente es una indignación total, es una molestia, es un enojo, porque es algo que involucra a todos los peruanos, pero sin embargo algunas personas simplemente piensan en su interés particular, y lo cual es totalmente tonto, es absurdo, enoja, lo siento, enoja, es un enojo. Está bien, eso quería. Yossi, Maffer, Jackson, quien desea. Ahí está Yossi. Sí, aquí en Pucallpa también sucedió algo así parecido a lo que comenta Renzo, que en este caso también invisibilizaron el movimiento que hubo acá, porque como les conté, la misma noche que vacaron, pues, que hubo la vacancia, nosotras salimos. Si bien es cierto, fuimos más o menos 10 personas o 15 personas que estuvimos en la plaza, pero estuvimos, ¿no? Ningún medio de comunicación estaba, cuando se supone que los medios de comunicación son los que buscan la noticia, tienen que visibilizar las cosas que están sucediendo, esto es a nivel nacional, si Pucallpa está movilizándose, o sea, supongo que eso es el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Pero no estaban. Al día siguiente no salió ninguna nota, los chicos también fuimos a la mañana a la plaza, hubo un poco más de acogida, y a eso de las 6 de la tarde sacaron una nota diciendo: Pucallpa vive con total tranquilidad la vacancia de nuestro país. Yo me quedé súper indignada porque, o sea, hubieron chicos que estaban en la noche, en la mañana, incluso esa misma noche estaban también personas ahí, yo no estuve porque estaba en clases. Entonces, y después recién al día siguiente sacaron una nota de que vieron chicos de organizaciones que estuvieron presentes y así, o sea, tuvo que pasar 2 días para que recién saquen una nota, ¿no? Y ya me imagino con todo lo que pasó también allá en Lima, también lo vi las noticias que sacaban de, ay, pobrecito el cajero. Pero bueno, no, son cosas que parecen increíbles, que se dejan comprar o manipular para no sacar la verdadera información que
que el pueblo necesita. O sea, y es fundamental porque tú quieres buscar información, quieres saber qué está pasando y se supone que te tienen que informar y no lo hacen. Y lo que hemos hecho pues es informarnos entre nosotros. Y hemos creado la información de muchos jóvenes han compartido información de lo que está pasando, transmisiones en vivo. Tuvimos que hacerlo nosotros. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no lo estaban haciendo. O sea, esa es la realidad que hemos vivido a nivel nacional. Muchas gracias, Yossi. Vamos a ver, Jackson. Lucero ya Sí, volvió. Ya, perdón. Dale. bueno, yo como estudiante de periodismo, todo lo que ha hecho la prensa en estos días es completamente lo que nos enseñan a no hacer. Uy, no. Entonces, creo que la crítica que tengo es... Sí, ahora sí ¿Me se escucha? cortó. Algún medio te escuchó y dijo, no, hay que cortarle. Ya, dale. Ah, ya. Ya, ok. Y bueno, o sea, no es necesario ser estudiante de comunicaciones, periodismo, para que todo el mundo se pueda dar cuenta del nefasto accionar de los medios de comunicación, de la prensa, de los medios tradicionales sobre todo. Eh, y en ese sentido, creo que la ciudadanía ha tenido un rol muy importante en la transmisión de información que ha tenido en lo que ha sucedido en estos últimos días. De hecho, hay un concepto que me gusta muchísimo, que es el periodismo de ciudadanía. Es cuando las personas ya dejan de simplemente consumir lo que te brindan los medios de comunicación tradicionales, sino que tú mismo desde tu celular, desde tu teléfono, empiezas a producir contenido, ¿no? Simplemente pones en Twitter de repente una foto de algo que has visto, ya estás produciendo contenido, ya estás haciéndole frente a lo que los medios tradicionales te pueden ir mostrando, porque creo que el discurso que los medios han tenido en estos días han sido claros, va en contra de lo que supuestamente los medios de comunicación deberían hacer, que es hacerle frente al gobierno, al poder, a lo que daña a la ciudadanía, y creo que lo que han hecho los medios ha sido completamente lo contrario. Y es ahí donde entramos nosotros los ciudadanos a poder contribuir desde nuestros espacios, desde nuestras redes sociales, y poder apoyar a que las personas se puedan informar de cosas de primera mano, porque nosotros mismos que hemos estado en marchas, que hemos estado por el centro, o bueno, en las demás regiones del Perú, hemos podido utilizar nuestras redes sociales para que las personas vean qué es lo que realmente está sucediendo, porque bueno, de repente nosotros si le preguntamos a nuestros papás o a personas un poco mayores, no sé, de 50, 60 años, un poco más, probablemente solo tengan en cuenta la versión de los medios tradicionales. Y cuando les mostramos lo que se ve en redes sociales, lo que nosotros los jóvenes hemos ido poniendo, creo que se cambian un poco la mentalidad de lo que están pensando o de lo que podrían considerar que es verdad. Y creo que ahí hemos tenido un rol crucial en contar lo que ha pasado desde nuestras vivencias y no desde los medios de comunicación que apañan lo que el gobierno hace. Sí, concuerdo mucho. Lucero, Jackson. Bien, Jackson, ¿va? yo creo que siempre diré que no tengo todas las respuestas, pero sin embargo me gusta hacer muchas preguntas, ¿no? Y es ese creo el punto de partida para ello, ¿no? Creo que en el nombre de la libertad en realidad es un término tan metido en la sociedad que lo hemos creído realmente que somos libres, ¿no? Realmente nos han metido tanto esto, pero habría que preguntarnos y si hay libertad y si en esta lógica hay lógica realmente. Por ejemplo, el mundo es un granito de arena en el universo que tiene 8.000 millones de habitantes, que produce alimento para 8 veces esa población, para 8 veces, o sea, cada uno de nosotros aquí tiene 8 platos de comida para su cena, en teoría. Pero ¿cómo es posible que más del 60% de la población del mundo se muera de hambre? Es como que aquí, ¿cuántos sabemos? 48 platos de comida y solamente yo soy el que como. ¿Qué lógica es esa? Esa no hay ninguna lógica. No sé si llamarle ciencia, llamarle economía. No es economía, ¿no? Se supone que la economía es el medio mediante el cual uno se abastece, pero esto no es economía, es maldad pura. Se habla de libertad bastante, pero en los medios de comunicación, los medios son libres para transmitir bastante contenido basura. Pero cuando hay una marcha, no, ahí sí no hay transmisión.
Entonces, ¿de qué libertad hablamos cuando está condicionada a ciertos intereses y a ciertos ideales, no? Entonces, ¿de qué libertad hablamos? Y así hay una serie de casos más donde la libertad termina siendo un juego. Entonces, yo llamo pues a que hagamos una libertad, pero siempre y cuando esté a su favor de la población, del pueblo, ¿no? En esta pandemia, con este jueguito de la libertad del mercado, matamos miles de personas en el Perú. Esa gente ya no va a hacer una marcha porque obviamente está muerta, pero si pudieran revivirnos, sería la película de Zombie en Vivo, por nuestras ideologías o nuestros pensamientos, pero fueron gente que en nombre de la libertad murieron. Y entonces, si una libertad que te mata, ¿qué libertad es? Entonces, habría que repensar esas cuestiones y yo sí pienso que debemos ser completamente libres siempre y cuando no se afecte al colectivo de la sociedad. Y en estas elecciones, pues que se vienen, creo que hablar de muy abstracto es hablar a una generación porque la mente cambia lentamente, pero se vienen unas elecciones muy pronto y como diría Cacas, pues no las dañemos, pues, no las dañemos, no las dañemos. Elijamos a aquellos que no representan los mismos partidos de siempre. En estos 2 meses que hay, no nos vamos a crear ningún partido político. Entre las opciones que escogemos, hay que ver aquellas que proponen realmente, hagámosles un filtro a todos los candidatos y alguien que merezca la pena, pues, ¿no? Y luego seguir en la lucha y persistir. Así es, muchas gracias Jackson por citar el Kakash. Lucero, la pregunta es, ¿qué provocó en ti ver que los intentos de la prensa por deslegitimizar la marcha? Entonces eso es un poco renegar ya para irnos. Cuéntanos, Lucero. Sí, es cierto, es para renegar porque de todas formas es indignante que ver, ¿no? Que la prensa que tiene tanto alcance para un grueso de la población responda a intereses que no son de nosotros, ¿no? Del pueblo. Que llamen las cosas de otra forma, incluso, ¿no? Con cosas básicas como en vez de decir que hay marchas pacíficas, en vez de decir frontalmente que estos jóvenes fueron asesinados, no es que murieron o que hubieron personas perdidas, no es que se perdieron, las desaparecieron, ¿no? O que corten las transmisiones cuando está pasando el enfrentamiento de la policía hacia los manifestantes. La verdad es que es indignante. Yo creo que muchos de los jóvenes y las jóvenes que hemos salido a marchar tenemos más acceso a buscar información, ¿no? Por nuestra cuenta, buscar información real y compartirla, pero no hay que olvidar que mucha más de la población sí escucha estos medios de comunicación radial y televisiva, ¿no? Entonces, creo que hay que apostar por mirar de forma crítica, ¿no? Las noticias que comparten y sobre todo llamar las cosas tal cual siempre que podamos conversar o compartir información, tal vez con nuestros familiares, padres, madres o gente cercana, ¿no? Que tenemos y sobre todo decir las cosas tal cuales, ¿no? Si tal periodista no dice la verdad, no responde a lo que queremos saber, ya pues dejemos de verlo, dejemos de seguirlos, ¿no? Creo que eso sí va a ir, digamos, vamos a ir despertando, ¿no? Respecto a lo que nosotros queremos consumir como población, respecto a los medios de comunicación, ¿no? Muchas gracias, Lucero. Bueno, el tiempo se nos fue. ¿Se divirtieron? Yo sí. Y todavía tengo bastante esperanza al escucharlos hablar de las cosas que hablan, todas sus ideas. Me dan un poquito de esperanza a mí, un huérfano político, de que algún día las cosas van a cambiar y esperemos que próximamente ya haya justicia, ¿no? Para nuestros compañeros que partieron, gracias a la violencia, a la brutalidad policíaca, ¿no? Y que también los canales de televisión se den cuenta que ya no nos pueden mentir porque ya no son los 90. Tenemos internet y sabemos leer. Se fregaron. Bieber, te doy el pase, Bieber. Así es, muchísimas gracias, Lucero, muchísimas gracias, Yossi, muchísimas gracias, Maffer, Jackson, Renzo, muchísimas gracias, Gerardo, por habernos acompañado el día de hoy. A todas las personas que nos han visto, hemos llegado ya a más de 200 en una plaza tomada, estamos muy, pero muy felices.
Y les quiero recordar a todas las personas que nos están viendo que el próximo miércoles también tenemos una edición de Plaza Tomada en la noche. Desde acá nos despedimos todos. Vamos a poner acá esto. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós y saludos a Soros. Ah. Adiós.